Vamos ahora, siendo las 3:38, con nuestro bloque económico. A ver, hay un tema preocupante que va saliendo a la luz respecto a la capacidad que estamos teniendo los peruanos para honrar nuestras deudas con el sistema financiero. Y es que la tasa de morosidad ha aumentado en un 76% en el sistema financiero, y esto está provocando que muchas de las deudas ya incluso pasen a las casas de cobranza. Esto ocurre cuando se sobrepasan pues los meses prudenciales y uno no puede finalmente honrar esa deuda adquirida. ¿Qué es lo que ha pasado durante la pandemia? Es que nos hemos quedado sin trabajo de repente para poder asumir esas deudas que ya venían desde atrás, o hemos adquirido durante la pandemia de repente deudas nuevas ante nuestra imposibilidad de cubrir nuestro presupuesto, o en la esperanza de tirarle un salvavidas a nuestros negocios que estaban tambaleando y finalmente no se ha podido cubrir las deudas. Vamos a conversar con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, para ver cuáles son las razones y cuáles las salidas además. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. ¿Qué es lo que está ocurriendo finalmente? ¿Cuál es la principal causa de esta creciente tasa de morosos en el sistema financiero peruano? Bueno, yo creo que lo que está pasando es, tenemos que verlo a nivel de las políticas que está haciendo el Banco Central. Por un lado, si uno ve los números en el agregado, y quiero hacer la distinción entre efectivamente la nota y lo que está pasando a nivel global o a nivel de país, es que el crecimiento del crédito sigue creciendo a tasas positivas, alrededor del 5%, y lo que sí ha caído enormemente es la liquidez. ¿Qué está haciendo el Banco Central desde hace un año y meses? Está efectivamente reduciendo la liquidez, y el tema es que acá tiene que ir ponderando efectivamente lo que se señala, ¿no? Que realmente tenemos que ir bajando expectativas y bajando inflación, sin descuidar que efectivamente este bajón de liquidez afecte a las empresas. Experiencia anecdótica efectivamente está señalando que hay un cambio en el tema de los morosos. Si uno ve los agregados en términos también de créditos, todavía el 90% de los créditos están en calidad de normal. Pero claro, en el marginal efectivamente estos cambios de morosos a pérdida y etcétera, que pueden estar ocurriendo ya a nivel del subsector, generalmente el 10% que tiene más problemas. Eso es lo que creo que está impactando más ahora, pero la tendencia va a ser efectivamente a ir estos indicadores subiendo paulatinamente. ¿Y crees que en el caso de las personas, por ejemplo, hay un sobreendeudamiento? ¿Estamos consumiendo más o ante la baja de los recursos estamos tratando de parchar ese ingreso recurrente con créditos o préstamos o uso de tarjeta de crédito? No, yo creo que por lo general, contra lo que la mayoría de la opinión pública a veces indica, en el Perú generalmente no ha habido sobreendeudamiento. Está focalizado efectivamente el endeudamiento en algunas personas, pero cuando uno ve el agregado, realmente Perú, primero que no está en términos diríamos, de un concepto de inclusión financiera, o cuántas personas tienen crédito. Esto bordea más o menos el 40% de los adultos, un poco más, quizá ahora 45%. Si mucha gente no tiene deuda o mecanismos de endeudamiento. Lo que ocurre es que efectivamente ese pequeño grupo que está en dificultades o potencial de dificultad, que varía y es alrededor de 10% pre y post pandemia, que se ha mantenido, es el que de una otra manera justamente está cambiando de situación. Si estaba en situación, diríamos, complicada, ahora está más complicada. Si está en situación difícil, está en una situación un poco peor. Eso es lo que está pasando, pero a nivel de agregado, todavía el 90% de los créditos están en categoría normal. Lo que sí es cierto es que preocupante es cierto que este incremento de la tasa de interés está ajustando, como está planeado por el Banco Central, las condiciones de crédito y la reducción del consumo. Y esto justamente tiene que hacerlo de manera muy, muy
cuidadoso el Banco Central para evitar justamente que tengamos un masivo incremento de quiebras y de cierre de fábricas y de cierre de empresas en general. En estas coyunturas, César, ¿qué es lo que se le recomienda a la gente? Yo creo que lo más importante ya a nivel de personas es fundamentalmente no extenderse lo que son los préstamos, tratar de quedarse, si tiene deuda, quedarse en deuda en soles, tratar de refinanciar si es posible con las personas o con las instituciones a las que está viendo ahora su crédito y ver efectivamente, tratar de reducir en lo posible los gastos que tuvieran. Acá lo más importante a nivel ya de personas es tener realmente diríamos, honesta evaluación de cuáles son los gastos y cómo están yendo y recurrir en lo posible, ¿no es cierto?, a los créditos o refinanciar estos créditos si realmente estuvieran en una situación dificultosa. Lo más importante acá es tener realmente clara idea de cuáles son los ingresos y no gastar más de lo esencial y necesario. Y hay que también tener las nociones de cuánto puede durar esto, ¿no? Algunos especialistas ya hablan de que todo el próximo año va a ser muy parecido a es decir, con precios subiendo y con un dólar alto, además, que debe estar bordeando los 4 soles. Sí, yo creo que la primera mitad del año concuerdo que efectivamente vamos a tener una inflación elevada. Si lo del Banco Central, como efectivamente está logrando, primero subiendo las tasas y bajando expectativas de inflación, la segunda mitad del año deberíamos tener una reducción de inflación y llegar a los niveles de 3%, que es lo que quiere el Banco Central. Eso se puede lograr y es factible, y por eso es importante que este proceso sea bastante rápido y en el camino, como efectivamente señala la nota, evitar que haya quiebras de empresas en general y que las personas, si bien es cierto, sientan el ajustón, no se cierren fábricas, no se cierren empresas y que realmente a nivel de consumidor pues no sientan realmente, diríamos, enorme impacto que significaría la subida de tasas en su gasto corriente. Correcto, César. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Encantado. Muchísimas gracias. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.